Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Lo Más Absurdo en los Medios. Mi nombre es Jonathan Pérez. Ya se me estaba olvidando otra vez el nombre del programa. Ay, no. No, ¿verdad? Dios. Bueno, y me da mucho gusto saludar. Tenemos un súper programa hoy, Sandy, porque Programón. ambas personas, ambos invitados son nuevos, así que nunca habían estado con nosotros, pero nos da muchísimo gusto saludarles. Primero a mi querida Valeria Fontes. ¿Cómo estás, Valeria? Muy bien, Bienvenida. muchas gracias por la invitación, muy contenta. Mira, traes porra. Y también está mi querido Máximo Allende. ¿Cómo estás, Máximo? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Valeria, Sandy. Es un honor estar aquí en Capital 21. Aparte renovaron toda la barra y bueno, pues es un gusto estar por acá. Muchas gracias por Eso. estar con nosotros. Mi querida Sandy. Contentísima como cada semana, mesa de lujo, digo, siempre es un placer ver nuevos rostros, Vale, Máximo, que siempre lo andamos también siguiendo ahí en su trabajo de marchas, Sí. y que pues nada, aportar aquí a esta mesa y a divertirnos informando. Cuando me divertirnos. invitaron, perdóname, a lo Sí, absurdo de dime, los adelante. medios, dije, caray, ¿seré yo parte de eso absurdo dentro de los medios de comunicación? Porque bueno, los videos que subimos ciertamente pues generan bastante polémica, no por lo que un servidor haga, sino por las declaraciones. Sí, no, de hecho, se toma lo absurdo de lo que te responden las personas Sí. en las marchas. Y dije, yo seré absurdo. Sí. Ah, No. Lo descubriremos. No son tampoco absurdas tus preguntas. ¿Estuviste en la marcha última? Sí, en la presunta resistencia. En la de la Ay, resistencia. ¿cuántas personas eran, Bueno, Azteca dijo, según que un dato 15,000, oficial. ¿verdad? Dijo No sé 15,000. de dónde sacó el dato. Ajá. Dijeron que 15,000. Yo, la verdad, sí calculé como entre 5 y 6,000 personas. Había muchos camiones, eso sí. Sí. Mucha gente que no sabía que iba. Gente del gobierno, de la alcaldía Cuauhtémoc. De la delegación, de la alcaldía más bien. De la alcaldía, esta cosa llamada Primer Contacto. Había gente que fue engañada pensando que iba a ver a la presidenta Claudia Sheinbaum. Todo quedó documentado. Muchos que dicen que votan por Morena y por la 4T. Y que los fueron acarrearon. ahí y dice, pero en el momento de las elecciones votamos por Morena. Dice, Ajá. pero bueno, mientras acá nos acarrean. Y creo que te estás yendo alto porque yo vi un artículo de la revista Proceso que incluso Dalila Escobar platica sobre lo que vio allí y realmente es muy poca la gente que se quedó al final. Incluso los datos que da la revista es 50 personas porque los comentarios se reían y decían, bueno, junta más un mitin en la calle de mi colonia, etcétera. Entonces realmente la gente que se quedó al final fueron muy poquitos. Pero además, ¿dónde se Sí. concentraron? En la plaza En el Parque México. Parque México, Parque ¿verdad? México, O sea, en la sí. Condesa. En la Condesa. Caminamos de La Diana Ajá. hacia Parque México. Fue un recorrido bastante pequeño, hay que decirlo también. Sí. Fueron como 4 cuadras. Pero es sintomático que sea en la Condesa el lugar en donde se concentren a resistir, Valeria. No sé cómo lo veas. Fíjate. Pues la Condesa, ¿no? La Condesa, la Roma tienen ahí una relación interesante con el resto de la ciudad, porque es precisamente las colonias que están siendo calificadas de estar gentrificadas, de ser súper caras, de ser inaccesibles. Entonces, pues ya vamos a ver, no sé si tenemos ahí unos videos. Sí, tenemos varios videos. Pues hay que empezar. Vamos hay que a empezar empezar, sí. contigo, mi querida Sandy, que nos traes Ay, un video no. de Sandra Cuevas, Sí, ¿no? es que de verdad esta mujer no deja de dar de qué hablar. Yo me divierto mucho viendo sus videos, obviamente porque pues no nos queda de otra, ¿no? O sea, no hay una manera de verla como una funcionaria o una posible candidata seria. Eso, es ajá, verdad. o sea, la verdad es que uno ve sus videos y son diversión del fin de semana, escroleo para ver qué sigue con esta mujer. Quería comentar acerca de también, antes de ver el video, o lo vemos después, sobre la rodada que hizo. Todo mal con esa rodada de motociclistas. Oye, los motociclistas drogados, alcoholizados, Muy atropellando mal. personas. Y allí sí lo quiero decir porque, sobre todo, yo estoy últimamente muy cercana a la comunidad biker. Hay como dos estilos, ¿no? Los que realmente se cuidan a toda la población, tienen como las reglas de seguridad de ellos mismos para poder también tener seguridad con los que están conviviendo, ser parte de esta integración citadina, ¿no? Y ellos, todo mal, sin casco, motonetas, subidas en la banqueta, pasándose los altos. 114 motocicletas fueron remitidas al corralón y además se encontró también gente en estado de ebriedad. Ella tuvo también que, exactamente, tuvo que negociar ahí para que soltaran, pues aparte de estas personas que iban muy mal, la verdad, la gente que quiere andar en moto, tengan cuidado porque pues son un peligro al final para ustedes y para los ciudadanos, ¿no? Muy bien. Entonces, muy mal. Y este video que les traigo, pues nos recuerda mucho a Lord Peña, cuando le preguntaron cuáles eran sus libros favoritos. ¿Les parece que vamos a verlo? Vamos a verlo. Vamos. Vamos a verlo.
libros te han formado? Me gusta un libro que se llama Mente de Gladiador. Leo también la Biblia. He leído muchos libros, muchos. La Constitución de nuestro país, me encanta. Antes tenía yo la necesidad de estar leyendo otras constituciones y hacía una comparación de nuestra Constitución con otras, la Constitución de Uruguay, la Constitución de Estados Unidos. Pero bueno, es que de nuevo es esto de, no sé, los asesores que tienen, porque en este tipo de entrevistas creo que es muy básico que te pregunten justamente, pues, ¿cuáles son los libros? ¿Te gusta la lectura? Y bueno, obviamente, pues vas a tener que decir que sí, aunque no te guste, ¿no? Como en el caso que a ella tal vez no le gusta. Pero por lo menos ya tienes una serie de libros en los que a lo mejor no los has leído, pero los dices. Es como una pregunta hasta de cortesía al político para que la gente diga, ah, mira, sí lee y sus autores, ¿no? Pero acá... Es que no hay nada. La Biblia, bueno, al menos no dijo como Peña, y no completa, porque Peña dijo, y no completo, ¿no? O un libro, La silla del águila, de no sé quién, también dijo. Bueno, sí, confundiendo los autores. Entonces, yo estaba investigando, y una de las cosas por las que a lo mejor no lee es porque ella declara que en sus inicios, al igual que Xóchitl Gálvez, ya saben que se hace en la historia de Marcelino Pan y Vino, que ellos trabajaban de chiquitos y todo, dice que tenía dulcería La Becerrita. Entonces, que en la dulcería La Becerrita, ella se ponía a leer. Entonces, yo creo que no le dejaba tiempo, pues, la venta de dulces y luego la lectura, ¿no? Aunque se me hace un poco incongruente que en una entrevista con Sabina Berman dice que ella tiene varios doctorados y que ha viajado por el mundo gracias a esos doctorados y todos estos viajes escolares. Como que no me hace sentido. Entonces, si tiene todos estos estudios, ¿por qué no ha leído? Sí. ¿No? Sí, los básicos, cierta literatura que es muy básica, Máximo. Permítanme ser impopular en esta reflexión, porque yo sí creo que la lectura es un asunto burgués. La lectura, el fomento de la lectura, o más bien el hábito de la lectura, parte de tener un ambiente donde puedas leer, entender lo que estás leyendo, tengas tiempo para hacerlo. En el pasado era inclusive una actividad de ocio. Y ciertamente las clases que no somos privilegiadas, los que venimos de abajo, no tenemos de pronto esa sensibilidad, ese gusto, ese deseo, no se nos inculca desde pequeños el tema de la lectura. Ahora es diferente. Yo recuerdo que la doctora Beatriz Gutiérrez Müller empezó a fomentar estos fandangos de la lectura, donde justamente la idea era llevar ese hábito de la lectura. Yo digo burgués porque, insisto, cuando tienes tiempo libre para poder leer y entender lo que estás leyendo, pues hasta le agarras gusto, le agarras cariño. Eso por un lado. Por el otro, eso que dice Sandy, bueno, está muy cabrón. O sea, si tienes 20 doctorados en escuelas internacionales, pues no es un asunto de hábito, es una necesidad. O sea, no te titulas... Es un asunto formativo. No te titulas, no logras el grado, no cómo pasaste de la licenciatura, aunque no hayas hecho tesis, durante la carrera tienes que leer libros. Dice que tiene doctorados, pues para hacer la maestría debió de haberse documentado, debió de haber estudiado. Y citar la Biblia, pues sí se me hace de esos así súper básicos, la verdad. Digo, no está mal el asunto y tampoco tenemos que decir que esté mal la gente que lee la Biblia. El asunto es que, pues obviamente, como que mintió en el momento en el que dijo, pues no tuve tiempo para leer, o a lo mejor puedo contar su historia de que... No, la becerrita. ¿no? Yo solo agregaría una no cosa. No hace falta, ¿no? O sea, yo creo que no hace falta como inventarte que has leído y que has hecho y tal, o sea... Pues puedes solamente decir, la verdad de la lectura no es uno de mis hábitos, pero a mí me gusta esta otra cosa. O sea, creo que es muy evidente cuando una persona no lee, pero es más evidente cuando dices que lees y la verdad no lees, ¿no? O sea, como que solamente te exhibes de una manera pues bastante grosera. O sea, yo creo que Sandra Cuevas está como muchas personas, así que haría cualquier cosa antes de titularse, ¿no? O sea, lleva cuánto tiempo haciendo su doctorado y prefirió abrir Sandra Cuevas Dulcería, Sandra Cuevas... que tiene gimnasio, Sandra Cuevas, Galería de Arte. Galería de Arte, o sea, abogados también. Tiene un buffet, bueno, ¿no? O sea, presume de la marca Sandra Cuevas Company, Diamante no sé qué, o sea, partido político, todo. O sea, Sandra Cuevas prefiere hacer todo antes de sentarse a leer y empezar a escribir. Sí, y es el grave problema de la clase política tradicional. Las apariencias valen más
que lo que eres en realidad, ¿no? Claro. Entonces aparentas que lees cuando a lo mejor no lees por lo que tú quieras y lo que argumentaste, Máximo, que es perfectamente legítimo, pero el punto es una clase política que nunca es transparente. Claro. Con la gente a la que está pidiéndole, porque está armando un movimiento o intenta armar un movimiento, y desde inicio pues no eres transparente con lo que eres. Perdóname, yo solo quería agregar a esto que decías sobre que no es malo leer la Biblia, porque efectivamente, bueno, pues hay quien gusta de así hacerlo. El asunto es que Sandra Cuevas quiere ser presidenta de la República. Esa es la gran diferencia entre tú y yo que leemos la Biblia, o pues que puede ser que no lo leas. O mente de gladiador. Puede ser que no lo leas, ¿no? Pero Sandra Cuevas, si quiere ser presidenta, cuando menos, pues tendría que tener un repertorio, una biblioteca personal, una documentación básica, y no irse a un básico como pudiera ser un texto que todas y todos hemos leído. Sí, Claro. no, eso es desde luego que Sí, y es mira verdad. que se vale, hay muchas personas que hasta suben sus historias con un libro, ¿no? Que suben que están leyendo tales libros, que les gusta como mostrar. Que es la pose que también, que muchas es la de esas pose. personas. Se vale, tengan esa imagen, quieran dar esa imagen, se vale. Se vale también que, por ejemplo, ella tiene una licenciatura en la Universidad del Valle de México. En la UVM. Ella tiene una en la UVM, tiene su licenciatura, se vale ser, lo que no está padre, lo que no está chido es aparentar, Sí. porque finalmente esto va a permear y se va a ver. La población no es tonta, el pueblo no es tonto, el pueblo se da cuenta cuando le están viendo la cara, cuando quieres hacerte pasar por un personaje que no eres. Hasta le convendría más, y como diría Andrés Manuel, esto debería yo de cobrarles por darle asesoría, le convendría más decir, la neta yo no leo, la neta yo escucho podcast y así soy. No, Y eso es, la verdad. eso es algo muy característico, yo creo, de Sandra Cuevas, ¿no? O sea, que es alguien que... ¿La mentira? o sea, entre otras, ¿no? Sí, o la sea, pero que es apariencia, alguien como ¿no? muy... De pose. de unapologetic, o sea, como que no se disculpa y dice, pues yo soy así y vamos a hacer esto y yo trabajo un montón. O sea, es que como alguien muy... que se impone, ¿no? O sea, como alguien que no busca, yo creo, seguir reglas sociales, porque si fuera lo que busca, pues creo que lo está haciendo bien mal, o sea, no lo ha hecho bien. Pero creo que es alguien como que, pues bien podría decir, esta es mi imagen, ¿no? Y también es mi imagen política. Yo no leo, yo escucho podcast, yo hago cosas más de chava, más modernas, ando en mis redadas, Sí. me voy a la café, o sea, esto es lo que yo hago. Qué horror. Yo creo justo que... Y es el tipo de, pues también creo que es como la población a la que ella busca llamar, ¿no? O sea, Claro, como... puede ser. Pero es que el costo Sí. mediático y en las redes sociales de que alguien que aspira a algún puesto, en este caso presidencia de la República, aunque incluso eso suena hasta nada serio, ¿no? El decir que Sí. Sandra Cuevas aspira a la presidencia de la República, ¿que pero es dónde? legítimo que cualquier persona en la libertad Sí, que se hay en vale este soñar, país se vale se vale soñar. soñar, y además todos tenemos, mexicanas y mexicanos, esa posibilidad. El asunto es que justo sería políticamente incorrecto y a lo mejor el enojo de las redes sociales al decir yo no leo sería mucho peor, ¿no? O ya no sé si ese hubiera sido mejor que que aparenta leer Es que- y atina a decir 2 libros, ¿no? Yo creo que la educación básica le falló a Sandra Cuevas, ¿no? Porque no logró desde chiquita fomentarle el hábito de la lectura. Sin embargo, bueno, ahora insisto, hay una estrategia para que este hábito de la lectura se dé. Lo inició la doctora Beatriz Gutiérrez Müller en el gobierno pasado. Y ahora, bueno, pues los libros de texto básico sí que tienen una amplia, una amplia gama que pretende fomentar la lectura en las niñas y niños de nuestro país. Esperemos que en 10, 15 años pues haya cuadros, ¿no? Jóvenes, estudiantes que egresen de las primarias y de las secundarias con más de 3, 4, 5, 20 libros leídos. Sí. Y no citen la Biblia la próxima vez que les hagan una entrevista. Y que se sigue fomentando a través del gobierno de la 4T, con el trabajo Sí. que ha hecho Taibo y todo esto en el fondo, de tener lo más accesible posible la lectura para todos, pero justo como algo de disfrute, ¿no? Exacto. Más que como una cuestión de obligación o de que renuncies a otras cosas que te gusten del ocio por leer, y eso no es así, ¿no? Sino que puedas disfrutar de la lectura, que te enamores de la lectura, porque también eso es un proceso de enamoramiento de la lectura, y creo que ahora, pues, hay más acceso a eso con todas esas campañas que tú bien dices, Máximo. Pero bueno, vamos a otro tema que yo sí quiero que lo comentemos, porque es un hecho que
pues fue un escándalo en las redes sociales, no para los medios hegemónicos, pero sí en las redes sociales, la agresión que sufrió Fernández Noroña. Y más allá de el que haya sido Fernández Noroña o haya sido cualquier otra persona, me parece que es bien interesante ver cómo los medios hegemónicos de comunicación trataron de justificar ya la violencia abierta, la violencia física, y ahorita vamos a ver a Ciro Gómez Leiva narrando algo contrario a lo que todo mundo estaba viendo. Todo mundo estaba viendo una agresión, Ciro Gómez Leiva vio otra cosa, y ahí pasando las imágenes en tiempo real, prácticamente nos dijo, no, perdieron el equilibrio y se cayeron. A ver, no, vamos a verlo. No puede ser. Los hechos, ahí están terminando de cantar el himno, Alejandro Moreno está atrás, un paso atrás a la derecha, se acerca, lo toca, discuten los dos, nada, Noroña da la espalda, se jalonean de los brazos, le da un ligero aventón Alejandro Moreno a Noroña, Noroña responde, le da un segundo y tercer empujón Alejandro Moreno a Noroña, Noroña se va, aparece un señor, lo empujan, pierde el equilibrio, luego Alejandro Moreno medio le tira un golpe a Noroña, no le pega, y eso fue todo lo que pasó. Después por ahí. Y eso fue todo lo que pasó, dice. No, hombre. Pierde el equilibrio, dice, y se cae. O sea, no fue provocado por el empujón, sino que perdió el equilibrio de repente. Como de repente sucede que uno va caminando, pierde el equilibrio y se cae, ¿no? Entonces, y a mí me parece Ciro Gómez Leiva alguien que sufrió un atentado, el que justifique la violencia de esta forma, o sea, a mí sí me parece terrible. Alguien que ve de cerca o vio tan de cerca la violencia como él la vivió, y el que justifique así la violencia a mí me parece terrible, Valeria. No solo justificar la violencia, ¿no? O sea, no se trata solo de justificar la violencia, sino del lugar en el que se está haciendo, de los perfiles que la están ejerciendo. O sea, creo que esa situación horrenda del Senado, de Alito, no solo es una cuestión de justificación de violencia, sino una forma de hacer política. Y quizás eso es lo que no menciona esta gente, ¿no? O sea, Ciro y todos los demás periodistas que han estado diciendo, bueno, ni estuvo tan grave, y bueno, pero Alito somos todos. O sea, de verdad, como que no sé qué tienen en la cabeza. O los que incluso dijeron si le hubieran dado más golpes. Sí. ¿No? Broso lo dijo en algún... Este video estaría bueno, como lo que hicimos con nuestro querido Poncho Gutiérrez, que hicimos el doblaje. Estaría bueno hacerle el doblaje así, ¿no? De que Alito va pegándole. Pues él ya lo hizo. Ajá. Hizo Mira, un lo doblaje acaricia. con... Sí. Mira, lo besa, ¿no? Lo abraza. Sí, mira lo cómo lo apapacha. quiere. Ajá, ¿no? O sea, estaría buenísimo hacerlo. No sé si en algún momento lo pudiéramos hacer ahí en la pantalla, pero se me hace ya hasta un acto como de psicopatía. ¿Por qué? A lo que voy. Los psicópatas son estas personas que pueden mentirte en la cara, ¿no? Que pueden decir, es que lo estoy viendo. No estás viéndolo. O sea, de verdad, Ciro, o sea, nos toma el pelo o nos quiere volver locos o qué. Lo que se está viendo no se puede dudar. Sí. Alito está golpeándolo. O sea, resulta que la cara de Noroña se fue a azotar contra los puños de Alito. Sí, ¿no? O sea, es una agresión que todo el mundo está viendo, pero que es parte de cómo los medios de comunicación se comportaban anteriormente. Anteriormente tenían la posibilidad de no pasarte unas imágenes y entonces decir no sucedió, o no documentarlo y simplemente decir no pasó esto. Ahora es distinto porque están las redes sociales, pero ellos retan a las redes sociales porque todos estamos viendo el video y ellos están narrando otra cosa. Claro. Entonces es como que estaban acostumbrados a esta parte en donde las cosas estaban negadas por ellos o no se transmitían, y ahora que sí podemos ver o hay un acceso casi de una gran parte de la población de ver estas imágenes, pues ellos lo tratan de negar. Sí, y a ver, te puede caer mal Noroña, puedes decirle lo que tú quieras, te puede caer mal su equipo, pero no puedes negar que lo que le hicieron sí fue una golpiza. O sea, sí fue una golpiza, sí atacaron a su equipo. Y es una persona que además es adulta mayor. Alito Moreno tiene 50 años, Fernández Noroña tiene 65. ¿Sí? O sea, y el que también él como que diga esos empujones, yo no sé, yo quisiera que ellos se pusieran en ese lugar de que le hicieran algo así a sus papás o a sus abuelos, ¿no? Y si lo pudieran justificar y normalizar como lo hicieron con el caso de Noroña. Ahí el asunto fue personal. Como el personaje no me gusta, como el personaje siento que es de una clase política totalmente distinta o que no tenía que ser este perfil el que llegara a la presidencia del Senado, creo que sí fue más personal y por eso es que lo atacaron con todo, Máximo. Pues también hay que recordar que Alito y Ciro Gómez Leiva son brothers. Así lo dice Alito Moreno en diferentes audios que dio a conocer
Laida Sansores, y pues queda claro que son brothers, porque Radio Fórmula por la mañana, entiendo, Ciro por la mañana es uno de los programas más escuchados en radio. Sí, de la radio. Entonces, pues vaya que tiene alcance, y pues brother queda patentado, eso queda corroborado, porque efectivamente, contrario a lo que todos vimos y escuchamos en las redes sociales, diversas tomas, esa no es la única, está la cámara 360, está la de los asesores, está, incluso hubo quien captó lo que le decía Alito a Marín del Partido Verde, y pues Ciro Gómez Leiva ratificó ese dicho de que son hermanos, de que son carnales, pues porque la neta sí le tira un paro, o sea, en términos, quien no vea ese video, porque lo está escuchando en radio, pues podrías quedarte con la idea de que efectivamente, de que, pues, que lo ni que está le pegó, narrando es correcto, ¿no? exactamente. Claro. Aunque sí vemos que le da un golpe en el cuello a Noroña, y efectivamente, Noroña, antes que ser presidente del Senado o senador, también es un adulto mayor, que fue agredido por alguien mucho más joven que él, 15 años más joven que él. Y bueno, yo aquí solo pondría sobre la mesa que esto que vimos, que es absurdo en los medios, efectivamente, en los medios del AMPA, del periodismo, esperemos que no sea absurda también cómo termine esta historia, porque a mí sí me gustaría ver a un Alejandro Moreno, más que echarle porras o aplaudirle, porque ha pues cavado la tumba del PRI, pues me gustaría que hubiera sanciones, porque hasta dónde vamos la sociedad mexicana a aguantar, a tolerar a alguien que pues denosta a periodistas de la forma en que lo hace. Ya ven que decía que pues, a los periodistas no hay que darles un balazo, hay que matarlos, de hambre. Hay versiones públicas de la diputada, de la exdiputada federal que era coordinadora, era la dirigente nacional de mujeres del PRI, el OMPRI, que describió que fue agredida sexualmente, pues le quitaron la ropa para pasar a hablar con el secretario de Finanzas del PRI, para, bueno, pues ver cómo se desviaba el recurso etiquetado al liderazgo de mujeres para cosas que el señor Moreno Cárdenas quería hacer. O sea, extorsión a proveedores, bueno, todo está documentado, están ahí, y yo me pregunto, ¿hasta dónde? Vamos a Pues aguantar, ya, sí, muy bien dicho eso. Y otra cosa también que se nos está pasando de esta golpiza que le da, aparte del equipo, el que trae la cámara 360, yo también como parte que trabajamos aquí todos en foro, con fotógrafos, con gente que estamos en campo, no se vale, porque así ustedes saben lo que es el día a día de estar ahí cubriendo una nota, de estar siguiendo a alguien, que le peguen tan impunemente a alguien con una cámara. No solo le pegaron, cuando lo tuvieron en el piso, lo empiezan a patear. A patearlo. Y le dicen, no te muevas, perro. Sí. ¿no? O sea, vejaciones. En una actitud ya, pues abiertamente delincuencial, más que de representantes populares, ¿no? Que eso que también es bien importante, porque tú decías, también cuenta en dónde están y qué representan. Bueno, lo que ellos están representando pues es una forma de hacer política en donde ya no es el ganar o disputar la narrativa o el proyecto desde el debate, que puede ser un debate cálido, un debate en donde puedas gritar, incluso emocionarte, apasionarte, pero el llegar a esto es como la renuncia del PRI, o más bien del mismo, el PRI que incluso mató a uno de los suyos en el 94, no dejó esa línea de violencia política, y se puede observar hasta lo que vimos en ese día ahí en la Cámara fue en la Cámara de Senadores. De ¿verdad? senadores, sí, en Jicotenca. Sí, no, a mí la verdad sí me pareció una completa vergüenza. No, yo no había tomado en cuenta, por ejemplo, la edad, ¿no? La diferencia de edad, que Noroña ya era un adulto mayor, y gracias por traerlo sobre la mesa. O sea, yo en mi análisis, ¿no? Al momento de verlo fue, esta gente no se da cuenta de lo que está representando. O sea, Alito fue el primero en ponerse como senador pluri, ¿no? O sea, en su lista él la encabezaba. Ahora, ¿qué pensarán todos los priistas más allá de, ay, a mí también me cae bien, me cae mal tal personaje? O sea, más allá de todo eso, o sea, tú estás eligiendo que te representen a través de los golpes. O sea, es de verdad, ¿sabes? Como que no me parece ni siquiera que sea consecuente, que sea lógico, que tenga ningún tipo de, ya ni siquiera como de principios éticos. Claro. O sea, solamente vamos a agredir a las personas. O sea, vamos a hacer lo que nosotros nos estamos quejando de que se está haciendo desde Morena, desde la Cuarta Transformación, que es una polarización. Bueno, no solo nos vamos a quedar ahí, también vamos a agredir violentamente, vamos a traspasar todos los límites que son como de respeto hacia las otras personas, que es como de dignidad, ¿no? O sea, como y más que eso, como la figura que embisten. Sí, sí, pues ¿qué sentirán? es que ese es el punto. Creo que es más bien
no es solo Alito, porque hablabas de todo lo que Alito representa y todo lo que tiene ahorita en cuestión de acusaciones y que se está documentando. Yo más bien pienso que es una forma de hacer política del PRI que no ha desaparecido. O sea, Sí. ellos han hecho política siempre a través de eso, a través del autoritarismo, a través de la trampa, a través del ser gandallas, a través de ser corruptos, a través de ser violentos. Han sido violentos contra ellos mismos. Entonces, cuando hay una violencia de un instituto político que se institucionalizó justamente para resolver problemas internos de forma más civilizada, y después en el 94 hay un quiebre al interior del partido en donde entre ellos se matan o entre ellos se agreden, no puedes esperar otra cosa de la oposición. Cuando Salinas tomó protesta, cuando fue presidente, ¿cuántos perredistas y opositores no murieron o Sí. fueron desaparecidos? Es decir, la línea de política del PRI es la violencia, Sí. expresada en todos los puntos. La Como sangre. gobernantes, como gobernantes censuraban, como gobernantes masacraban, como gobernantes eran autoritarios. Bueno, es que son así. Esa es su Y eso no los naturaleza. justifica, pero es parte de cómo se han formado y cómo actúan. Eso es en el Senado, que lo estábamos viendo todos. ¿Qué no harán cuando no los veíamos? por Yo quisiera ¿Qué no agregar- hicieron? Yo quisiera agregar ahí que para estos personajes, medios de comunicación, influencers, comunicadores que han justificado, minimizado, validado, avalado la agresión de Alito Moreno en contra de Noroña, porque es muy vocal, porque no les gusta el debate álgido, porque dicen que los humilla desde el uso de la palabra. Es el uso de la palabra, para eso existe la política, Claro. para evitar la violencia. Yo solo pongo sobre la mesa, y se lo dejo al público de Capital 21, que ahora en la mesa directiva de la Cámara de Diputados tenemos a una presidenta igual de vocal, igual de aguerrida, igual de echada para adelante como Noroña en la figura de Kenia López Rabadán. Y si agreden a Kenia López Rabadán, yo voy a ser uno de los primeros, por supuesto, en sentenciar, ¿cómo se dice? En criticar, en cuestionar, Condenar. en condenar, efectivamente es la palabra, cualquier tipo de agresión a Kenia. Pero si fuéramos iguales, ¿no? Los comunicadores de derecha, con quienes, en el caso de un servidor, lo he dicho públicamente, abiertamente, estamos cercanos a la transformación. Si fuéramos iguales, pues diríamos, pues es que le hagan lo que sea. se lo merecía. Sí. Pues es que ya ha reventado sesiones. Pues es que ya pues es una gritona en las sesiones no deja hablar. Es lo mismo que dijeron ahora en el caso de Noroña. Y no podemos ser iguales. Sí, eso hay sí. que condenar siempre la violencia. Y No. nos gusta o no el debate, bueno, pues es eso, es debate, no renunciar a la civilidad política. Sí, exactamente. Bueno, pues, a ver, Valera, tú nos traes un video de algo que pasó ahí en una resistencia, ¿no? Una presunta resistencia, ¿no? Ya le estaba comentando Max al inicio. Pues tenemos a la queridísima Laura Zapata recibiendo por ahí unos botones de resistencia civil en la marcha que tuvimos el domingo. Si quieren, vamos viendo el video. Vamos a ver. Por favor, que si aceptan, nos unamos y hagamos un compromiso por México para que nos unamos todos, logremos formar un identificador que nos dé sentido de pertenencia. A nosotros se nos ocurrió esto desde el año pasado, lo ponemos a su consideración, ya varios de ellos tienen su botón, y este es el botón de la Resistencia Civil. Padrísimo, yo quiero. Tiene hashtag Resistencia Civil MX. Laurita, te hago entrega de tu botón. Muchas gracias. Tere, ya traes el tuyo. Querido Lalo, por favor. ¿Me lo puedes poner? Claro. Marc, bienvenido a la Resistencia, Por favor, hermano. señor, un placer. Vamos a salvar a México. Todos Sin lugar a unidos en dudas. Resistencia. Vamos juntos y por Todos favor. como mexicanos. Aquí, mira, aquí es donde tiene que estar. Yo no tengo ningún problema con las resistencias o con las manifestaciones. Creo que todos somos libres de manifestarnos, es parte de nuestras garantías individuales. Además, lo garantiza la propia Constitución. A mí lo que sí me parece muy importante es la causa. ¿Qué es lo que te genera hacer una resistencia o decir que te pones un botón para resistir? O sea, a mí me parece que las causas están extraviadas. No hay una causa en donde ellos hayan podido decir nos están censurando, nos están desapareciendo, nos están matando, nos están censurando. No hay nada que pruebe que este sistema político de la Cuarta Transformación esté haciendo algo para limitar derechos
o limitar derechos básicos. Al contrario, es un proceso que está abriendo derechos a más personas, a cada vez más personas. Eso es lo criticable y en cierta forma eso es lo que da risa. El que dice, vamos a resistir. Sí, pero ¿resistir a qué? Es como una ¿Qué es lo que vas a resistir? una resistencia a kids, ¿no? O sea, resistencia de chocolate, o sea, no sé cómo verlo, o sea, es un grupo tan reducido de personas que además lo único que defienden son beneficios propios. O sea, ¿qué colectividad están representando? A mí me faltó ver a las Raki, faltó ver a Lozano, o sea, era Atypical, ¿no? Eran las personas de Atypical manifestándose Los colaboradores de Atypical, sí. por sus propios intereses. Y por su odio. Ajá, o sea, cuando hay una verdadera resistencia es porque hay una urgencia del pueblo que realmente es legítima y que uno puede gustarte o no, pero no puedes deslegitimizarla. O sea, eso es una resistencia clara. ¿A quién están protegiendo? ¿De dónde vienen esas personas? Por favor, o sea, no. ¿Cuáles son han sido pueblo. además sus luchas históricas? ¿Cuáles han sido sus ¿no? luchas? Sí. Entonces me parece hasta, pues sí, de risa, ¿no? Es que termina dando más risa que otra cosa, o que empatía de decir, sí, yo también quiero resistir con ello. Claro, ¿no? o sea, dentro de las entrevistas, ¿no? Y lo que dices es que a mí me quitaron tal y es que estamos luchando, o sea, son justo eso, ¿no? Son como cosas que ellos creen que se les está quitando porque le están dando también a otras personas o porque otras personas están accediendo a eso que ellos creían que era propio, pero después le dijeron, no, pues es un derecho, o sea, todos tenemos derecho a disfrutar, a vivir, a salir, a pasear, etcétera, ¿no? A muchas otras cosas, a otras garantías que el Estado está empezando a darnos. En algunas de las entrevistas que estaba viendo, no particularmente a Laura Zapata, sino a los asistentes, decían, bueno, yo quiero resistir porque este gobierno nos va a quitar el WhatsApp, porque este gobierno, o sea, como una cuestión de desinformación, más clasismo, más un deseo de superioridad, ¿no? O sea, de sentir que yo soy mejor que otros, de sentir que yo merezco más que otros, de sentir que la gente que yo siempre miré para abajo no puede estar en el mismo, al mismo nivel que yo, o sea, no puede tener las mismas oportunidades que yo. Una persona dijo ahí, una mujer dijo que ella estaba harta de que ya hubiera tantos derechos y hubiera tanta prioridad para los morenos. Para los morenos, en donde quedaban los blancos. Imagínate, es que ese es el punto. ¿Cuál es tu base de resistencia? Eso es lo criticable y además es criticable, pero también es de mucha risa, Máximo. Yo quiero dividir mi comentario en dos cosas. La primera, viendo la imagen así tal cual, me recordó, es más bien una escena propagandística, intentan tener un símbolo, en este caso representado en un botón al estilo nazi con esta cruz de hierro que le ponían a los condecorados, a los militares condecorados, pues así tal cual. Esa es una escena propagandística de decir, este es el ancla que necesita la resistencia, si tienes uno de estos te identificas. Pues la verdad está muy chafa el esfuerzo que están haciendo en términos propagandísticos, eso por un lado, y por el otro, yo documenté la resistencia de este domingo. Y a diferencia de las mareas rosas, donde tenían una causa generalizada, el INE no se toca, la democracia no se toca, un discurso más o menos homologado en el sentido de que le preguntabas a la gente, y aunque no conocieran la reforma electoral del presidente López Obrador, pues tenían una idea, una noción, una línea de qué pensar, que el INE no se toca. Aquí está todo diluido. Efectivamente, tú le preguntabas a una persona, bueno, ¿y qué resiste? Pues unos resisten justamente perder el WhatsApp, otros resisten la pérdida de las libertades, otros resisten que haya derechos para gente morena, otros resisten, la mayoría tienen un discurso similar al que veíamos desde 2006, Cuba, Venezuela, pero México está geográficamente y políticamente muy alejado de estos dos países. Yo soy de la idea que ni socialismo ni comunismo, hay una nueva corriente del pensamiento que debería de estudiarse en el mundo llamado el humanismo mexicano. Un modelo propio. Un modelo propio que ha sacado de la pobreza a más de 13 millones de personas, que ha tenido una reducción en términos de verdad que récord, menos de un año lleva la presidenta Sheinbaum y hay una disminución del 25% de homicidios dolosos, la infraestructura está todo lo que da, hay nuevos programas sociales, hay nuevas becas. Bueno, el socialismo jamás hizo eso, el comunismo tampoco, el obradorismo, el humanismo mexicano, que ahora encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, pues está dando resultados que deberían de ser estudiados a lo largo del mundo. Por eso cuando dicen, yo me resisto a perder mis libertades,
pues, ¿cuáles libertades? Tenemos ahora revocación de mandato. Si no te gusta, organízate y vamos a una revocación de mandato. Ya hasta ¿Cuáles elegimos ya libertades? al Poder Judicial. Ya Ya elegimos está al Poder eso. Judicial, tenemos consulta popular, en Ciudad de México hay presupuesto participativo. ¿De qué hablan? Es de verdad. Sí, y es que de Sí. verdad es una falta de información, así rapidísimo. Yo sí he visto chats de tías panistas, o sea, así de que lo que se mandan, y son unas cosas que dices, por Dios, no creas eso. Mira, nos van a quitar nuestras casas, el gobierno va a venir por tus coches, te van a quitar tu WhatsApp, no vas a poder hablar. No, esto no está sucediendo. Y esas personas, me consta también que son las que pueden convocar para este tipo de resistencias, ¿no? La resistencia para que el gobierno no venga a quitarme mi casa, cuando es una desinformación total y que obviamente hay culpables de esta desinformación, como el señor Alarraqui. Sí, no, bueno, Alarraqui y TV Azteca y Televisa y Radio Fórmula y los medios hegemónicos en su conjunto. Oigan, ya vimos al principio cómo se trató de justificar o normalizar la violencia y de narrar algo distinto a lo que todo mundo vio, ¿no? Pero hay otra cosa que me parece mucho más grave, cuando hay culpables y entonces no atinas a culpar a alguien que tu enemigo favorito, con el que estás obsesionado, con el que te levantas y piensas en él, tu crush, ¿no? ¿Cómo se le dice? Tu crush. Sí, de Como los tú medios con tus hegemónicos. crushes. Como yo con los míos y Ajá. tú con los tuyos Yo de con los la hora de míos. opinar. Vaya. Pero Broso justamente culpa a quién creen. Ay, no, hombre. Vamos a Pero verlo, sí. vamos a verlo. A ver, Claudia, todo el mundo está debatiendo de quién fue la culpa, de si Alito o de Gerardo, pero tú y yo sabemos que no se trata de eso. Ellos nomás se dieron de manazos, pero la responsabilidad de lo que pasó es de la pinche atmósfera de polarización que ustedes han sembrado desde hace 7 años. Desde este lugar hace años le dije a tu mentor y primo hermano mío, bájenle, cabrón, bájenle al discurso de odio. Esta división colérica se puede poner muy peligrosa. No le busques chichis a las víboras, Andrés. Estás dividiendo al país en dos. Y es Andrés Manuel entonces el que se convierte en el enemigo favorito y es el que provocó que Alito sea un violento, que no controle sus emociones, que tenga un ADN completamente de autoritarismo. Y entonces es Andrés Manuel. Es una locura. Es el chivo expiatorio, ¿no? De la oposición en general. O sea, Andrés Manuel es todo lo que siempre está mal, no importa cuál sea el problema. O sea, siempre va a ser... O sea, piensa más ese personaje famélico que detesto de Broso que en Andrés Manuel que uno que llegó, o sea, que lo acompañó y que lo votó. Que votó y lo apoyó. o sea, no, Exacto, de exacto. verdad piensa más, o sea, no puedo creer como que después de tantos años todavía tenga un espacio esa persona, o sea, con un discurso que está desinformado, lleno de odio, puro como propaganda así para seguir no solo desinformando, ¿no? O sea, no replicando su propia desinformación, sino invitando a la gente a sumarse a esta polarización violenta. O sea, que es además una cuestión ya de llamar a violencia y decir, bueno, esta es la culpa suya, o sea, y entonces, les echamos el paquete, ¿sabes? O sea, nosotros creamos el problema, nosotros iniciamos los golpes, nosotros justificamos la agresión, pero les echamos el paquete, háganse responsables. Pero qué ustedes. fuerte eso, porque entonces ya renuncian a la responsabilidad de Claro. todo y entonces todo lo que ellos hagan mal, incluso que ellos mismos hagan mal, es culpa de Andrés Manuel. Claro. O sea, es una cuestión de locura. Y por el otro lado también esta idea que también he estado viendo cómo se va armando esa narrativa, en donde Andrés Manuel creó una polarización social. Perdonen, pero cuando salen millones de personas de la pobreza, lo que menos se cree en México es una polarización, ¿eh? Pero por Es un supuesto rescate que no. del México profundo, es una reconciliación popular en donde todos pueden ir avanzando, donde todos pueden ir hacia arriba, y eso no es entonces lo que se creó en el obradorismo. En el obradorismo se creó un consenso popular. La polarización la provocan ellos con su desinformación, con su interpretación de la realidad que está completamente torcida. Y con esta minoría popular también, que son ellos, a la que ellos realmente representan, que ya no tienen proyecto, que ya no tienen representantes, que tienen una oposición deplorable. Eso es lo que realmente
llaman polarización, perdón, pero la mayoría de los mexicanos estamos y con la transformación. Entonces, ¿cuál 80%. polarización? Sí, yo ya lo dije en mis historias, esto es una falta de terapia y de trabajo de gestión emocional. Y si el señor no tiene la responsabilidad para ir a un terapeuta y decir no puedo controlar mis emociones, pues que tampoco se ponga a pretender gobernar. No, es que hay que tener que ir a una terapia para no ser corrupto, para no ser ruin, para no ser vil, eso. para no, ya, sería mucho ya. eso. No creo que se resuelva tan sencillo eso, ¿eh? Son Son problemas procesos más En segunditos, a ver, profundos, antes de irnos a pausa, Maxi. Pues la resistencia es esa resistencia al ácido fólico, porque ahí lo vemos, dicen que hay dictadura, que hay Cuba, Venezuela. Pues si hubiera dictadura, Broso no podría hacer ese tipo de desplantes en medios de comunicación abierta y llanamente. Y menos contra el dictador mayor que es Andrés Manuel. Imagínate, pero Sí. bueno, la resistencia al ácido fólico. Vámonos a la pausa, todavía hay mucho más aquí en Lo Más Absurdo en los Medios. Y que no hay duda, no será Margarita Zavala. No, pues no. Pese a la experiencia y a la trayectoria de Margarita Zavala, pues no puede ser Margarita Zavala. Morena no la aceptaría nunca. ¿Por qué? Pues por un asunto sexista. Claro. Por un asunto de género, por ser esposa de Felipe Calderón, punto. El problema de Margarita Zavala frente al morenismo es ese. Bueno, ¿cómo ves tú, mi querida Qué Sandra? incómodo, ay, qué video tan incómodo, la verdad, ¿Por qué qué? ¿Por qué? horror. O sea, ¿cómo es posible que culpen de que no se le acepta a Margarita Zavala como presidenta de la Cámara por ser esposa de Felipe Calderón? No, hombre, los motivos, pues yo creo que Ciro como que vive en otro país o desconoce todo lo que significa esta persona, ¿no? Creo que Ciro sí vive en otro país. O sea, bueno, vive... De hecho, sí vive en De otro hecho, país. vive en otro Bueno, país. Vive en España. pero Sí. mentalmente Sí, literal, ¿verdad? vive en otro planeta. O sea, el hombre no vivió el sexenio de Felipe Calderón. Yo creo que lo olvidó, lo No, borró. porque para él Felipe Calderón ha sido de los mejores presidentes. Y García Luna es un perseguido político, un preso político de Estados Unidos. Por eso mismo, entonces él no ve fallas en que se pueda elegir a una persona como Margarita Zavala y lo que representa. Porque Margarita Zavala no solo representa el que fue esposa de un presidente abiertamente un genocida. No, Margarita Zavala tiene también su historia propia política, que sí la tendría que limitar a ser representante popular y también la tendría que limitar, como sucedió, a jamás ser o aspirar a ser presidenta de una tribuna tan importante como la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Claro, yo ya ¿no? quisiera que les preguntaran a los padres de la guardería ABC a ver qué opinan. Si les gustaría que ella fuera, ¿no? ¿Qué opinan de que esta señora pudiera quedar en ese puesto, no? O Sí, pero sea, estaba muy lamentado, está casi llorando, o sea, casi a las lágrimas, Ciro, ¿no? De que no fue Margarita De que no Zavala. haya sido Margarita Zavala, o sea, y no solo eso, ¿no? O sea, creo que aquí hay dos cosas, empezando, ¿no? Lo que me decías, Ciro vive en otro planeta, Ciro está en otro lado por completo, pero llama la atención que, y a mí lo que se me hace para mencionar ahora, no solamente que el hermano de Margarita Zavala se haya enriquecido cuando Felipe Calderón era secretario de Energía, ¿no? Y que haya tenido contratos de Pemex, el hermano, y se hayan beneficiado, que su fortuna haya pasado de 7 a 17 millones en solamente 10 años, sin ninguna empresa que hayan reportado que hayan tenido algún tipo de ganancia, no solo las firmas, que de 800,000, no sé bien cuántas, que necesitaba para ser candidata independiente en 2018. Sí. Ajá. Para ser candidata independiente juntó 800,000 con 3,000 más, pero de esas 700,000 no pudieron como transparentarlas, ¿no? Sí, o sea, no fue pudieron un fraude dar- de firmas. Fue fraude de firmas, o sea, eso no tiene nada que ver. Lo que pasa es que es mujer y lo que pasa es que es esposa de Felipe Y Calderón. entonces o es sea, sexismo. y todo lo que tenga que ver con mujeres que son corruptas, con mujeres que no tienen un buen historial como políticas, con mujeres que se han aprovechado de otros espacios para beneficiarse a sí mismas, eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, tiene que ver que es mujer y ya. Y entonces toda la lucha que hemos hecho mujeres para ser reconocidas por violencia de género queda demeritada por completo. Es una Totalmente. vergüenza. Exactamente, una banalización completa de ese proceso que sí sucede.
O sea, claro que sucede la violencia de género, claro que sucede que sea el sexismo, claro que sucede el machismo, pero aplicado en esto es como banalizarlo y justamente sin ver todo lo que acabas de argumentar. Máximo. Pues la verdad es que sí es un pésimo mensaje para la militancia de Acción Nacional. Es un pésimo mensaje que Kenia López Rabadán quede como presidenta de la mesa directiva. Encuentro un punto en lo que dice Ciro sobre que efectivamente es la única que gana una elección. O sea, ella ha sido reelecta en su distrito, ha sido electa en el voto popular, es diputada de mayoría, y Kenia López es una persona que es una plurinominal de carrera. Entonces, ¿qué mensaje le da Acción Nacional a su militancia al interior? Que no importa que ganes elecciones, no importa que camines las calles, no importa que repartas lo que sea que repartan, mentiras tal vez, pero reparten, salen a caminar. Estos politiquids, estos chavitos que se forman en las escuelas de cuadros, pues no lo hagan porque da igual eso. Lo que importa es que seas estridente, lo que importa es que mientas, que calumnies, que seas misógino. Es que si tú ves todos los perfiles que ellos pusieron eran como 5 y de todos no había cuál irles. Y todos son iguales, son similares, si te das cuenta, todos son... Margarita era tal vez la única... Es estridente en su discurso en el sentido de que... Perdón, yo no le entiendo cuando habla. O sea, no logra hilar. En eso de que no logra hilar un discurso político, y mi crítica es sobre su discurso político, entendible, comprensible. Entonces, si el PAN hubiera querido, se hubiera allanado a decir, pues nos toca este año, así dice la ley, es Margarita. Lo cierto es que el PAN decidió, para, digamos, tratar de llegar a un consenso, decidió poner a Kenia López en lugar de Margarita. Entonces, eso que dice Ciro de que es sexista es totalmente falso, porque si el PAN hubiese querido, era Margarita. Le tocaba al PAN definir la presidencia. Pero ahí sí yo no estoy tan de acuerdo en eso, porque yo sí creo que en todo caso pudo haber sido un político, una política panista, sin ser Margarita, por lo que ya yo argumenté y también argumentó Valeria, que sí haya ganado su distrito y que hubiera sido uno que no se conoce, pero que a lo mejor pudiera, por lo menos, ganar su distrito, no ser plurinominal, y en todo caso no tener todas estas manchas políticas que tienen esos personajes. Sí se pudo haber optado por algún perfil bueno dentro del Partido Acción Nacional, lejos de esos 5. Mi punto en realidad es ese justo, que Acción Nacional puso esos 5, puso esos 4. Pudieron haber puesto a alguien mejor. Claro. Estoy seguro, estoy convencido. Digo, está difícil, pero seguramente sí había alguien mejor que Kenia. Rascándole, ¿no? Pues igual encuentras a alguien más decente. Dándole un punto a Ciro de lo que dice, de esta incómoda declaración. Pues sí, efectivamente, Margarita tiene una mancha que es ser esposa de un genocida, ¿no? Al final del día, eso sí no se puede negar. O sea, perdón, pero eso ¿cómo se lo vas a quitar a alguien? O sea, eso no lo puedes borrar. Sí, efectivamente, es muy complicado. Eso es una de las grandes manchas, entre muchas otras que tiene Margarita Zavala, pero creo que la principal es esa. ¿Tú sí ves que sea esa? Que esa? Por supuesto que sí, pero no sexismo, pero sí una gran mancha de ser esposa pues de un presidente espurio y genocida. Sí, era una razón de peso, de peso totalmente. Sí. Pero la que quedó tampoco es que esté muy bien, ¿no? Que es Kenia. Por eso digo, es fácil acusar a Morena de ser el partido responsable de no haber puesto a Margarita, pero en realidad Morena, insisto, pues no tenía de otra porque la ley establece que le toca a la segunda fuerza, o sea, Acción Nacional. Entonces, Acción Nacional pudo haber propuesto a alguien más decente, o sea, que no tuviera los antecedentes de Margarita, de Kenia López, alguien que sí camine en las calles, alguien que sea conocido en el barrio, digamos, en su distrito, y no, mandaron a la plurinominal estrella. Sí. Bueno, pues vamos a pasar a otro video, ahí mismo con Ciro y con Manuel, porque pues nunca le dan ni un solo crédito a la presidenta. Dicen que sí estuvo bien lo de su informe, pero después miren lo que dijo Manuel Ferreira. Vamos a ver. Le fue muy bien, ¿no, Manuel, ayer en su informe a la presidenta? Yo pienso que sí, Ciro. Pienso que sí. Muy bien. Pienso que es el momento adecuado, como dices. Ya estaremos viendo después cómo se va desgastando el poder, cómo algunas circunstancias pues estén fuera de su control y le puedan impactar o no, ¿no? Pues ahí está, a ver, es ese regateo que le dan, ¿no? Por un lado dicen, sí le fue muy bien y todo, pero por el otro Manuel dice, sí, pero ya va a llegar el desgaste, o ya va a llegar las cosas que se salen de control. Es como esta idea de apostarle a que le vaya mal al gobierno.
Apostarle a que le vaya mal a la presidenta de la República y que eso directamente implica que le va a ir mal a la mayoría de los mexicanos, ¿no? Y entonces es ese punto en donde no le puedo dar ningún crédito de lo que esté haciendo bien la presidenta. Y está bien que se critique, porque para eso están los medios de comunicación, los periodistas. Está bien que haya este tipo de argumentos y este tipo de dudas o de cuestionamientos, pero apostarle a que va a venir el desgaste o a que hay cosas que se van a salir de control, pues con el gobierno de Andrés Manuel no sucedió, ¿eh? Andrés Manuel entró con una popularidad alta y salió con el 80% de respaldo. Nuestra presidenta llegó al primer año con 80% también de respaldo. Así es. Entonces, que no canten tanta victoria No. de que se les va a salir de control algún tema. Eso es lo que ellos apuestan o quieren. Fíjate que la presidenta, según las encuestas que justamente presentaron en Grupo Fórmula, en el espacio de Juan Becerra, ella llega al primer año de gobierno con la mayor aprobación de todos los presidentes. Aquí lo tenemos desde Felipe Calderón, desde Vicente Fox. Ella es la presidenta que llega con mayor aprobación en el primer año, incluso pues por encima de Andrés Manuel. O sea, tiene un respaldo increíble. Y fíjate que hablando de quién quiere que le vaya mal, sí hay un 3% de la población que dice que quiere que le vaya mal a la presidenta. ¿Ah, sí está medido? Sí está medido. Entonces, sí existe un 3% que pues quiere que le vaya mal. Es Ciro y Manuel Peregrino. Peregrino, seguramente. Ellos son, ¿no? ¿verdad? Ajá. Es una soberbia impresionante, me parece, ¿no? O sea, con tal de uno tener razón y de uno decir, yo siempre supe y yo nunca le aposté y siempre supe que era la mala idea, o sea, estás dispuesto a comprometer el futuro y la vida de todos los mexicanos. Es una, o sea, a mí me parece una cuestión más de soberbia, o sea, no hay crítica, porque en el video no hay crítica absoluta, o sea, no hay ningún argumento tampoco, solo es, pues le va bien, pero ya le irá mal, ¿no? Sí, O sea, exacto. le va bien, pero en el pero futuro le irá mal. Le irá mal, sí, o sea, y me doy la vuelta y me voy, ¿no? O sea, de verdad es solamente soberbia, o sea, solamente decir, no quiero que le vaya bien, porque yo no quiero que le vaya bien, porque yo me monto, ¿sabes? Y yo digo que no le va a ir bien y quiero que sea una mala decisión para que todos los mexicanos nos arrepintamos. Exacto. Entonces, no sé, sí creo que es gente sin empatía, o sea, es de verdad gente completamente sin escrúpulos en absoluto. Sí, Máximo. Yo creo que es parte de la prensa objetiva, imparcial, neutral. ¿Tú crees? Sí, que tenemos. Sí, no, ellos analizan a partir de hechos concretos, no datos rigurosos. No esgrimen deseos, ¿no? Sueños, aspiraciones de que a este gobierno le vaya mal. Y por eso también creo que valdría la pena, desde lo absurdo en estos medios de comunicación de lámpara del periodismo, pues ya que se quiten la máscara. O sea, son conservadores, son de derechas. Pero se ofenden cuando tú les dices que son de derecha o conservadores. ¿Pero por qué les ofende? Sí, Sí, eso les ofende. O sea, eso es lo que defienden, pero cuando les dices que son o los etiquetas en prensa conservadora o pro antiguo régimen, dicen que no y se Porque ofenden. ellos pueden ver la casa de Noroña, pueden ver el viaje de tal personaje, de tal funcionario, pero ¿por qué no ven el reloj millonario de Alito Moreno? Un reloj de 9 millones de Hablando pesos. de Alito, vamos a ver más de Alito. O sea, viene. Sí. Oye, Vamos no a tan verlo. solo cuánto le ha invertido en el Botox de la cara. Vamos a verlo, vamos a verlo. Pero imagínense escuchar a Alito decir que va a defender la paz. Pues, ¿cómo la va a defender? ¿A golpes o cómo? Es un personaje cínico. A mí me pareció también interesante cómo después del altercado que sucedió con Noroña, minutos después ya estaban las puertas abiertas de Ciro y de todas las personas. Pues ¿Qué es que son pasó? brothers. Sí, Son de sus brothers. Son compas, brothers, pues ¿no? sí, son De compas. sus compas. Entonces, ¿cómo después de pegarle a alguien dices, no, pero yo voy a defender la paz? Señor, medíquese. Sí, la prensa también se mide con respecto a las amistades que tiene, ¿eh? Totalmente. O sea, sin ¿Con duda quién te alguna. O sea, relacionas? imagínate tener relación con... Porque no solamente tiene con Alito, sino ¿se acuerdan que cuando fue el atentado con Mario Fabio Beltrones? Sí, Dijo, Fue a dar a ¿casa? la casa de Mario Fabio, ¿no? Dijo, De su yo amigo. fui a la casa de Mario Fabio y entonces ahí me recibieron y pude llamarle ahí a Sí, mis sí, sí. personas. O sea, las amistades de Ciro bastante Pesado. finas las personas. Nos tenemos que ir a pausa y regresamos ya casi para despedirnos.
esta es una corte que llega a partir de trampas, no a partir del voto de los ciudadanos, a partir de una trampa del oficialismo. No representan absolutamente a nadie, es una farsa para fingir que están cerca de los pueblos originarios. Esto es un detector de mentiras. Voy a hacerle unas preguntas y usted va a contestar sí o no, ¿entendido? Sí. También protestamos frente al pueblo. También nos comprometemos frente al pueblo. Hoy entonces no solo vamos a comprometernos frente a la Constitución y a la ley, fundamentalmente nos comprometemos frente a ustedes. No se trató de una reforma, se trató de una intervención autoritaria para destruir el equilibrio de poderes. Se empiezan a cerrar las puertas de la democracia y se empiezan a abrir las puertas del autoritarismo. Nada más que no se nos olvide. Este nuevo Poder Judicial ni es democrático, ni es independiente, ni es autónomo, ni es del pueblo. Ya nos dijeron que van a ir a defender los derechos sociales de los pueblos. Significa entonces que las mujeres deberán de regirse por usos y costumbres. Hoy se reinicia nuestro sistema judicial. La justicia será la voz que defienda a quienes han sido ignorados, el amparo de quienes han sido vulnerados y la certeza de que ningún abuso quedará sin respuesta. Pues ahí quedó, ya tenemos el nuevo Poder Judicial, así que pues esas son las reacciones y las lágrimas de todos los que pues no quisieron que el pueblo decidiera sobre sus autoridades judiciales. Pues ahora ya es una realidad. Sí. Así que bueno, pues ya nos vamos. Ay, El tiempo ya se nos terminó. Ya Querido necesitamos Máximo, 2 horas. Gracias por haber estado con nosotros. Todo eso que vimos es pura mentira. Muchas gracias por la invitación. Mi querida Valeria, gracias por haber estado con nosotros. Gracias Qué gusto, por la invitación. La pasé súper bien. Muchas gracias. Mi querida Sandy, nos vemos. Que no se nos olvide Berta Loreta y nos vemos aquí la próxima semana. Nos vemos la próxima semana y el lunes en punto de las 9 de la noche. Aunque usted no lo vea, lo espero aquí en Capital 21. Muchas gracias. Cuídense.